Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un 0 kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Es politólogo, nuestro invitado. Debía agradecerle así cuando anunciaba su presencia. Desde ya lo hago personalmente. Tener aquí al especialista en políticas públicas de UNICEF, Gustavo de Armas, nos honra y además nos va a ayudar a empezar a desbrozar una cantidad, un corpus de información importante que comenzó a difundirse en la tarde de ayer. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Bueno, hay datos que nos sorprenden, pero que siempre uno tiende a mirar el famoso medio vaso lleno y medio vaso vacío. Uruguay es el mejor posicionado de América Latina en desarrollo infantil, salvo en un par de indicadores como sobrepeso y educación media, algo de eso hablábamos, pero... Y uno tiende a decir, bueno, Uruguay desde hace muchas décadas está en lugares destacados, puede estar primero, segundo, está siempre ahí. Segundo, América Latina es un continente muy desigual, con muchos problemas, sobre todo de población infantil, que Uruguay no tiene. Entonces, ahí está la tentación de decir, ¿qué miramos? ¿Lo positivo y lo negativo? Y las dos cosas en realidad son significativas, porque tampoco es que esto es un regalo caído del cielo, es algo que Uruguay hace bien. Aunque sea relativamente bien, son políticas públicas, hábitos, conductas de los ciudadanos, en fin, un montón de factores que seguramente forman parte de este informe, ¿no? Así es, Uruguay, como tú bien señalás, tiene aspectos positivos cuando se hace un análisis de la situación de la infancia y de la adolescencia, así como del conjunto de la población, que son el resultado de una historia de un siglo de desarrollo de políticas públicas, y no solo por las políticas públicas, sino por la acción de la sociedad. Y eso se manifiesta en varios indicadores que son claves para medir el grado de desarrollo y de bienestar de la infancia. Por ejemplo, Uruguay históricamente ha sido uno de los países con más baja mortalidad infantil dentro de la región, junto a Cuba, Costa Rica, Chile. Sigue en ese pequeño grupo. Uruguay tiene una mortalidad infantil, niños menores de un año, mortalidad hasta un año por cada 1000 niños nacidos vivos, de 7 por 1000, un poco más, algunas décimas más, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, y ese, reitero, es uno de los indicadores más bajos de la región. Y se podrían mencionar muchos otros. Tú decías al pasar el porcentaje de niños que tienen entre 3 y 5 años desarrollo infantil temprano adecuado para ese tramo etario. Hubo indicadores sobre pobreza infantil. Uruguay es el país de la región en términos porcentuales que tiene el más bajo índice de pobreza en la infancia, ya sea medida como pobreza monetaria o por ingreso, también pobreza multidimensional. ¿Qué es multidimensional? Bueno, multidimensional es cuando en lugar de medir pobreza por ingreso, se mide pobreza por el acceso efectivo que tienen las personas, en este caso los niños, a una serie de servicios y también condiciones de bienestar en dimensiones que son consideradas claves para el bienestar de las personas. Agua potable, saneamiento, la infraestructura del hogar, si los niños, en este caso, viven en viviendas donde viven hacinados junto al resto de sus familias, el acceso a la educación, a la salud. Hay varios índices multidimensionales de bienestar o de pobreza. De hecho, hace unos pocos meses, junto a la CEPAL, presentamos una publicación al respecto sobre las privaciones múltiples en la infancia. Y si bien Uruguay, en términos comparados dentro de la región, presenta, junto a Chile, el porcentaje más bajo de pobreza por ingreso monetario o de pobreza multidimensional en niños y adolescentes, 0 a 17 años, al mismo tiempo es un país de inequidades muy marcadas entre los niños y el resto de la población, y eso es algo que me parece vale la pena siempre señalar, y también de inequidades al interior de la infancia. Y como tú bien señalabas, ¿qué mirar? ¿La mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío? Yo creo que hay que mirar el vaso completo. Primero, para valorar lo que la sociedad ha logrado.
incluso en el periodo más próximo, más cercano. Yo quiero ir a eso de Armas. Usted dice, hay menos niños pobres. Sí. Yo le pregunto, ¿desde cuándo? Bueno, hay una caída muy importante de la pobreza, muy significativa en los últimos 10 a 12 años, para poner esto en cifras. Bien. En el año 2004, que fue el pico mayor de pobreza, salvo el año 86, por algo menciono esos 2 años, cuando Bien. se salía de las crisis, la del 82 y la del 2002, en el 2004 aproximadamente el 60% de los niños y adolescentes menores de 18 años vivía en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 6 de cada 10. 60%. En los niños menores de 5 años, 62, 63%. En los niños de 6 a 11 años, un porcentaje similar. Y ya en el grupo adolescentes, un poco menos, porque parte de ellos ingresan al hogar recursos a través del trabajo. Y eso puede hacer que descienda un poco. Pero grosso modo, la pobreza en el 2004 afectaba al 60% de los menores de 18 años. Los datos más recientes, que son los que publicó el Instituto Nacional de Estadística hace un par de meses, a partir de la encuesta de hogares del 2015, nos muestran un 18,4%, 18,3% de pobreza. Es decir, Uruguay en ese periodo, básicamente desde el 2005 al 2014, porque en el 2015 por primera vez en muchos años no baja la pobreza respecto al año anterior, al 2014, en ese periodo 2005-2014, grosso modo la pobreza en la infancia monetaria bajó del 60 al 18%. En el conjunto de la población, incluidos niños y adolescentes, del 40% al 9,7 o 10%. Entonces, obviamente, esta es una tendencia muy positiva. ¿Qué se explica? Esto es algo ya conocido por el crecimiento de la economía, por el aumento de los ingresos de los hogares, de los salarios, en el caso de la pobreza extrema, también por el impacto positivo que tuvieron las transferencias de ingresos condicionadas a través de múltiples programas, ingresos ciudadanos, nuevo régimen de asignaciones familiares, tarjeta Uruguay Social. Y obviamente la mejora económica no es solo contexto internacional, es también producto de políticas públicas, política macroeconómica, comercial, política salarial, de negociación colectiva. Es decir, es un periodo virtuoso en ese sentido. Ahora bien, Uruguay tiene desafíos y quizás uno de los más evidentes, y por eso me parece bien la metáfora del medio vaso vacío y del medio vaso lleno, es que Uruguay podría, y no sería algo quimérico, algo utópico, erradicar la pobreza. Es decir, para poner esto en cifras, porque uno habla de porcentajes. Sí. Gustavo, ¿erradicar la pobreza infantil o erradicar la pobreza? Claro, porque la pobreza de Uruguay es infantil, por definición. Miren, lo voy a poner esto en números reales, concretos. Si decimos que hay un 9,7% de uruguayos en situación de pobreza, y abro paréntesis sin dar una cifra, la línea de pobreza en Uruguay, es decir, el valor de línea de pobreza per cápita, contra el cual se comparan los ingresos per cápita de los hogares, es una línea de pobreza alta. No estamos hablando de una línea de pobreza baja en la región. De hecho, en las metodologías que nos permiten comparar con otros países de la región, Uruguay tiene la línea de pobreza medida en dólares más alta de América Latina. Cierro paréntesis. Si decimos que un 9,7% de la población padece pobreza monetaria, estamos hablando grosso modo de unos 300.000 uruguayos. Mucho. La mitad de ellos son menores de 18 años, niños o adolescentes. Un 40% restante son los adultos que viven con esos niños y adolescentes. Que a veces son madres adolescentes. Exactamente. Claro, muy 18 y más años de edad, es decir, jurídicamente adultos, pero estamos hablando, como tú bien señalas, de jóvenes. De hecho, 2/3 de esos 300.000, digamos 200.000 o un poco más de esos 300.000 uruguayos que todavía padecen pobreza son menores de 30 años. Es decir, son niños, adolescentes y jóvenes, los padres de esos niños. Entonces, como es imposible erradicar la pobreza en los niños sin erradicarla en sus familias, si Uruguay lograra erradicar la pobreza infantil es que habría erradicado la pobreza. Y sería el primer país de la región en lograrlo y sería un país con un nivel de pobreza similar a un país escandinavo. Te voy a repetir algo que vos ya dijiste, pero me parece que vale la pena. Pero dices que no es quimérico. No es quimérico, para nada, no es quimérico. Esto es bueno que recordarlo una vez más. Uruguay tiene el nivel de ingreso por habitante más alto de América Latina. Uruguay no es un país pobre en términos relativos, es un país clasificado como país de altos ingresos por el Banco Mundial, es un país que está en la frontera entre alto desarrollo humano y muy alto desarrollo humano según el PNUD, es un país que, redistribuyendo aún mejor que lo que distribuye
históricamente mejor que el resto de los países Sí. de la región, podría trazarse objetivos más ambiciosos, no solo de bienestar, no solo de erradicación de la pobreza, sino, ya que hablaron con Mir hace unos minutos, también en materia educativa. Por lo tanto, la terminología núcleo duro de la pobreza no existe. No, Es decir, no, no, existe desde el punto de vista de los estudios. Exactamente. Ese núcleo no es duro, es No, no, penetrable. son personas concretas, Bien. personas que pueden vivir mejor. Eso es una buena noticia. El tema es cuánto nos va a llevar. Yo soy optimista, yo creo que Uruguay podría alcanzar ese objetivo en 15 años sin mayores problemas. Usted y yo lo vamos a ver, Sotelo. Sí, espero. Todos lo vamos a ver. Espero estar para verlo, María Inés. Trabaje para Y ello. bueno, que llevas como invitado de hoy, yerba de Bueno, salud cómo y no. flora. Tomamos para- mucha yerba, mucho en mate, la así que oficina, en el hogar. va a ser con agradecida la toda la colega oficina. Erika Hoffman. ¿Dónde? ¿Cómo no? Y con las chiquitas, no sé, toman mate. La mía toma mate. Son la mía muy toma mate. chiquitas. No, toma Toma mate. No, mate, no sí. comparta tanto que Toma se le mate. complica, usted tiene Toma muchas. mate, toma mate, De bueno. Armas, ¿dónde se puede conseguir este material? Porque acá tenemos un tiempo acotado. El informe ya está colgado en la página web de Perfecto. UNICEF, se puede descargar de allí, así como una línea larga de publicaciones tanto de la oficina como de la organización. A mí me hubiera interesado, y creo que se los recomiendo, hacer una lectura de personas negras o de la negritud claro, que han claro. mejorado enormemente Claro. su acceso a los bienes Pero culturales. ahí las brechas todavía permanecen Pero y en te- algunos casos se ensanchan. Ahí está, lo bueno Sí. es eso, pero lo Claro. terrible es que los pobres Exacto. parecen estar más lejos de los Sí, bienes culturales. Sí, es un enorme desafío, no es solo educación, sino cultura. Mucho por hacer en estos 15 años, ¿Cómo no? entonces, Vamos a para tener que llegar. seguir trabajando. Muchas gracias, de A Armas. ustedes por la invitación. Muchas nuevamente. gracias. Tiempo de despedirnos, el regalo está hecho, ese corazón se lo ennoblece, Sotelo. Sí. No, pero además es un amigo. O sea, Ah, solo por eso le dio la yerba. no, eso hace que uno se ponga más generoso. Tiempo de despedirnos, hasta mañana, amigos. Nos queda menos, para cerrar esta semana. Presentó Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 291757.